Los nazcas son famosos por sus geoglifos, enormes dibujos en la tierra que se pueden ver mejor desde el aire. Se encuentran en la región de Nazca, en el sur de Perú, y fueron creados entre los siglos y antes de Cristo y 7 después de Cristo. Se cree que los nazcas realizaron estos dibujos con fines religiosos. El Imperio Inca fue una de las civilizaciones más grandes de América del Sur. Su imperio se extendió por los Andes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Los incas eran conocidos por su arquitectura de piedra, como la ciudad de Machu Picchu, así como por su habilidad en la agricultura y la ingeniería. La cultura Lambayeque Chimú se desarrolló en el norte de Perú entre los siglos 8 y 15 después de Cristo. La arquitectura de adobe era una característica de esta cultura, y también eran conocidos por su metalurgia y su cerámica. Los paracas eran un pueblo que vivió en la costa sur de Perú entre los siglos V antes de Cristo y 3 después de Cristo. Son conocidos por sus textiles, que presentan diseños muy intrincados y hermosos. Finalmente, los cañarís eran un pueblo que vivió en la región de Loja, en el sur de Ecuador. Eran conocidos por su habilidad en la alfarería y por su arquitectura de piedra. Y así es como cada uno de estos pueblos aportó a la rica diversidad cultural de la región andina. Religión inca. La religión inca era politeísta y se dedicaban sacrificios, fiestas y templos a los dioses. Como todas las sociedades agrícolas, sus mitos, la forma de decir la hora y relacionarse con el mundo se basaban en la naturaleza. Por tanto, al igual que los animales y las plantas, los seres humanos cumplían el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Para el pueblo inca había 3 mundos que eran independientes pero se comunicaban entre sí. Anam Pacha, mundo de arriba donde está la información para la agricultura a través de las estrellas, las nubes, el sol y los vientos. Los pájaros y el agua de lluvia se comunicaban entre los otros mundos. Caipacha, mundo medio donde vivían humanos y animales y era el espacio donde pasaba la vida a través de la unión de líquidos. Ejemplo, el agua de lluvia vino del mundo de arriba y fertilizó la tierra, que proporcionaría alimento. Los grandes felinos, como el puma, son los símbolos de este mundo. Ucupacha, mundo subterráneo donde brota la vida vegetal y donde renace la vida animal. La tierra es el lugar donde germinan las semillas, pero es el último hogar de humanos y animales. La serpiente es el animal que representa a Ucupacha. Los mundos también estaban conectados a través de fluidos como la chicha, bebida fermentada a base de maíz, el agua y la sangre. La concepción del mundo de la civilización inca se basaba en la dualidad: noche/día, hombre/mujer, húmedo/seco. Aunque opuestos, estos elementos se complementan entre sí y esta dualidad es lo que hace que el mundo se mueva. Sacrificios humanos. Los incas realizaban sacrificios humanos y animales para obtener buenas cosechas y mantener el equilibrio entre los mundos. Las grandes ceremonias religiosas comenzaban con un combate cuyo objetivo era quitar la cubierta de la cabeza al oponente. Las víctimas fueron desnudadas y llevadas en procesión. Durante la ceremonia, la sangre de los guerreros capturados se ofrecía a los grandes dioses en copas especialmente preparadas para este fin. Así que ya sabes, Yakteiki, querido amigo en quechua, en la cultura inca el arte era una parte fundamental de la vida, y los incas lo utilizaban para expresarse y para decorar sus hogares y templos con mucho estilo y creatividad. El arte inca estuvo presente en los objetos utilizados para adorar a los dioses y también para adornar a los sacerdotes y líderes durante las ceremonias religiosas. El material utilizado, los estampados y los colores también revelaron la posición del individuo que lo usaba dentro de la sociedad inca. Telas incas. Una de las artes más elaboradas de los incas son los tejidos utilizados de manera ceremonial. Tanto los estampados como los colores se eligieron de acuerdo con la función a la que estaba destinado el tejido. Un ejemplo es el manto del dragón, de la cultura paracas, que envolvía el cuerpo antes de ser enterrado. En su superficie encontramos al dragón inca, cabeza de felino, cuerpo de serpiente y 2 patas de pájaro. Está bordada en amarillo, el mundo de arriba, verde, el mundo del medio, y negro, el mundo de abajo, y rojo, la sangre, el líquido vital. Cerámica inca. La cerámica fue un material muy utilizado por los pueblos incas, ya sea para elaborar utensilios domésticos o para ser utilizado en ceremonias religiosas. Los vasos sagrados huacos, en quechua, eran importantes porque estaban ligados al agua, elemento esencial para la vida. Pueden ser antropomórficos, forma humana, o zoomórficos, animal, símbolos que representan el ciclo de la vida como la espiral, el agua, inmóvil o en movimiento.
Adornos incas. Los adornos, brazaletes, muñequeras, orejeras, petos, collares, se usaban en ceremonias públicas y estaban hechos de metales preciosos como el oro, la plata y el cobre. Estos objetos estaban grabados con símbolos místicos como animales que representaban los tres mundos, es decir, aves, felinos y la serpiente. Música inca. Probablemente nunca sabremos cómo sonaba la música inca. Solo podemos adivinar cuál es el sonido de diferentes instrumentos hechos de materiales como cerámica y madera. Costumbres incas. Para los incas no había una distinción clara entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Por eso, como en otras culturas antiguas, era costumbre enterrar a los muertos con objetos que fueran útiles en este viaje. El cuerpo fue colocado en posición fetal y envuelto en tejido espiral indicando que regresaba a la tierra y se convertía en una semilla que germinaría. De igual manera, las momias ancestrales incas fueron desenterradas y participaron en las reuniones más importantes de la comunidad sentadas al lado de los ancianos. Sociedad inca. Los incas lograron dominar a tantos pueblos gracias a su habilidad militar y política. Uno de los principios era el de la reciprocidad. Los incas exigían tributo y trabajo obligatorio en las obras públicas, pero daban tierras para el cultivo según el tamaño de la familia. El sistema ético se basaba en la honestidad, el trabajo y la lealtad al antepasado, resumido en 3 principios. Ama sua, no seas ladrón. Ama queya, no seas perezoso. Ama yuya, no seas mentiroso. El matrimonio era muy importante ya que significaba el comienzo de una nueva vida. Solo el inca, el emperador, podía tener más de una esposa. La esposa del inca asumió las funciones de gobernadora mientras su esposo estaba en guerra. Arte inca. En la cultura inca el arte era muy importante y variado. Los incas se expresaban a través de la arquitectura, la escultura, la cerámica y la textilería, entre otros. ¿Te has fijado en esas megaconstrucciones como Machu Picchu? Increíble. Los incas eran expertos en trabajar la piedra, creando muros perfectamente ajustados sin utilizar ningún tipo de mortero. Y hablando de esculturas, los incas no se quedaban atrás. Sus esculturas eran principalmente en forma de animales, como el cóndor, el puma y la serpiente. Pero cuidado, no te asustes si alguno de ellos se te aparece de repente. Y no podemos olvidarnos de la cerámica, yakteiki. Los incas creaban hermosos objetos de arcilla con diseños geométricos y figuras de animales y plantas. ¿Y la textilería, Ouyuyuy? Los incas eran unos maestros tejiendo, utilizando lana de alpaca y vicuña para crear telas suaves y coloridas. Imagina un poncho de vicuña para las frías noches en los Andes.